Buenas tardes y bienvenidos a Caballo de Troya, esta segunda edición de una tertulia que pusimos en marcha la semana pasada y que la definíamos como una tertulia libre para sacar conclusiones libres. Empezamos con una programación dedicada a la sanidad hace una semana, donde profesionales de ese ámbito nos contaban cuáles eran los problemas y las posibles soluciones para salir adelante en esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y hoy queremos centrarnos en otro aspecto fundamental de lo que está sucediendo tanto en España como en el mundo, como es la crisis económica que está esta pandemia originando en todo el panorama nacional e internacional. Y para ello contamos con tres personas también de la máxima profesionalidad, porque están dedicados en exclusiva a este ámbito, al económico, que paso directamente a presentar. En primer lugar tenemos a Santiago Sánchez López. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, economista del Colegio de Madrid y gerente de banca de empresas de un grupo bancario, al igual que profesor asociado de la Universidad Católica de Ávila. También a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas, analista económico, por todos conocido porque interviene en muchos medios de comunicación, tanto en Expansión como en Libertad Digital, y tiene un amplio conocimiento del mundo económico. Y también Iñaki Jiménez Gómez, que es graduado social por el Colegio de Madrid. Su trabajo profesional está en Toledo. Él es asesor de empresas, aparte que él tiene también sus propias empresas. Este es el equipo que me va a acompañar en esta tertulia, pero antes de nada, porque queremos estar pegados a la realidad, nos gustaría escuchar la intervención de una persona que está pegada sobre todo al terreno, porque es una autónoma, una pequeña y mediana empresa de Toledo. Se llama ella Miriam, tiene la empresa que se llama Inmocains, se dedica a todo el tema de cerrajería para tema de vehículos y que está ahora mismo completamente parada su producción, parada su actividad económica, y me gustaría que escucharais cuál es su situación para luego poder entrar en detalle. Adelante el vídeo, por favor. En definitiva, nosotros como PYME llegamos a una reflexión o conclusión. Si nuestro gran problema de las pymes y de los autónomos es la liquidez, ¿por qué no han retrasado las cuotas de la seguridad social correspondientes a febrero y a marzo y las han cargado en pleno ERTE y en pleno confinamiento? Yo no estoy hablando de no pagarlas, estoy hablando de retrasarlas aún más. ¿Por qué no han retrasado aún más el IVA? Tenemos que hacer la declaración a finales de mayo. Si hay que pagar, vamos a tener que pagar ahora. Y si nos sale a devolver, ¿por qué no nos lo devuelven en el momento? No es un momento, esta situación de crisis, para hacer cambios en el sistema que nos perjudican. Por otro lado, riesgos laborales. Yo espero y me gustaría que riesgos laborales me llegara a la puerta de la empresa y me entregara un manual, una guía de cómo actuar cuando todo el mundo empecemos a trabajar y cuando todos los empleados estemos aquí, qué protección es la que tenemos que tener, si hay que hacer los test, no sé, una serie de medidas de medidas de higiene. No sé si tenemos que desinfectar todo, no tenemos ni idea. Por otro lado, están ofreciendo líneas de crédito ICO, pero no están teniendo en cuenta toda la burocracia que con ello conlleva. Todas las empresas, todos los proveedores, la mayoría estamos cerrados, estamos a medio gas, y para las líneas ICOs hay que presentar una serie de documentación y de facturas proformas por parte de proveedores a los bancos. Entonces es que también es inviable, es demasiada burocracia que no agiliza nada. Y por último, hemos demostrado que somos más ágiles que la administración. No es hora que se adapten a nuestra velocidad y eliminen tanta burocracia y trámites que perjudican al sistema. No creo que sea un problema puntual de una crisis, creo que es el día a día. Y creo que si después de una crisis como esta deberíamos analizar todos los problemas que estamos teniendo para mejorar el sistema, eliminar tanta burocracia
y agilizar y ser muchísimo más rápidos, porque eso nos perjudica muchísimo. Bueno, como veis, la intervención de Miriam es más que representativa. Nos ha hecho 5 alusiones al tema del retraso de las cuotas en la Seguridad Social, el IVA, los riesgos laborales, los préstamos ICO y también la agilidad de la Administración. En fin, me gustaría que Santi comenzara explicándoles cuál es la problemática actual de pymes y autónomos según su punto de vista. Por favor, Santi. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas cosas. Yo quizás empezaría por situar la foto de la que partimos, porque muchas veces se nos olvida que veníamos de un año 2019 que fue un año muy complicado pues para las pymes y para los autónomos, con disminución en sus cifras de negocios, en sus beneficios. Cuando el coronavirus llega a nuestras vidas este año, pues veníamos ya de un 2019 que no era todo lo bueno que podía haber sido. Con nuestros países vecinos, con Francia, con Italia ya entrando en recesión y con crecimientos negativos en el último trimestre del 19 y Alemania también estancada. Y así es como llega el coronavirus a nuestras vidas. Y las empresas, las pymes, los autónomos, las microempresas, al final lo que tienen que hacer ahora pues, es preservar su tesorería. Es decir, su mayor ansiedad ahora mismo es proteger su flujo de caja, poder atender pues sus alquileres, sus pagos a terceros que tengan comprometidos, obligaciones financieras que todavía, si no han conseguido algún tipo de moratoria o de diferir el pago hasta dentro de unos meses, pues tienen que afrontar. Y esa incertidumbre pues es normal que genere ansiedad y tampoco ha ayudado mucho pues todo lo que ha sido las decisiones un poco a veces improvisadas por parte del gobierno, ¿no? O esa sensación transmite que en ocasiones sí que es. Entonces, proteger a sus trabajadores, pues en la medida de los ERTE, es decir, que asumir los costes, ser capaces de pagar los costes que tienen fijos gracias a cubrir su tesorería para los próximos meses y dar, sobre todo, estabilidad y seguridad a muchos de los trabajadores que pertenecen a estas empresas de cara al futuro, pues yo creo que son las dos necesidades principales. Y yo creo que ya en las fechas en las que estamos, pues seguramente se una pues el saber cómo se va a tomar la actividad, porque estamos viendo que se están reaperturando comercios pues muy gota a gota. Y es porque no tienen claro, en muchos casos, pues... Se está parado la imagen, ¿no? Pues seguimos con Manuel, que la imagen de Santi se ha cortado. Manuel, por favor, danos tu opinión sobre la problemática actual de pymes y autónomos, según tu punto de vista. Bueno, yo creo que una de las claves para intentar superar lo antes posible esta situación económica es básicamente garantizar la liquidez de las empresas para evitar quiebras innecesarias. Yo creo que aquí son dentro del plan de choque que debería haber puesto en marcha el gobierno, es básicamente garantizar esa liquidez, por un lado, al tiempo que se garantizan las rentas de los trabajadores afectados, de los trabajadores que se han tenido que confinar en sus casas durante el estado de alarma, durante la cuarentena, y por otro lado, garantizar una desescalada, un desconfinamiento con las medidas sanitarias necesarias para evitar posibles rebrotes. Partiendo de esa base, yo creo que el gobierno se ha equivocado en el plan de choque. Yo creo que la nefasta gestión sanitaria que ha llevado a cabo hasta el momento se va a traducir también en una nefasta gestión de la crisis económica. Y la prueba está en que España, por desgracia, va a sufrir una de las mayores crisis económicas del mundo, de todos los países afectados. Y eso es terrible. Entonces, ¿por qué digo que lo está gestionando mal? Básicamente porque el gobierno anunció que iba a poner a disposición de las empresas, especialmente de las pymes, hasta 100.000 millones de euros de liquidez mediante avales públicos, y lo cierto es que a día de hoy los bancos tan solo han facilitado cerca de 15.000 millones de euros en préstamos. Es decir, apenas se ha tramitado el 15% del volumen total de liquidez que había garantizado el gobierno. Y a ello se le suma que la tramitación está siendo bastante compleja, bastante lenta, de tal forma que incluso aunque los bancos concedan o preconcedan o preaprueben esos préstamos a pymes y empresas para garantizar su liquidez durante estas semanas de parón, lo cierto es que se están produciendo retrasos y en muchas ocasiones estas pymes y autónomos se quejan de que no les está llegando el dinero. Y hay que recordar que
15 días parado una empresa a lo mejor puede aguantar. Un mes hay muchas menos empresas que puedan aguantar. Y si nos vamos a 2 meses, digamos que la oleada de quiebras va a ser brutal. Y solo un dato al respecto. Hasta el momento los datos oficiales revelan que cerca de 120.000 empresas, que se dice pronto, 120.000 empresas se han dado de baja. Es decir, han echado la persiana. Ahora que empieza el desconfinamiento, habrá que ver cuántas de esas empresas logran reabrir, cosa que va a ser ciertamente complicada, y habrá otras muchas que, por desgracia, cierren durante los próximos meses debido al nuevo contexto de menor demanda, de una situación ciertamente anómala en el sector del turismo, en el sector de la hostelería. Es decir, va a haber muchas empresas que no van a aguantar. Por lo tanto, yo creo que el tema de la garantía de liquidez que ha puesto en marcha el gobierno peca de graves fallos que se van a traducir en quiebras empresariales. A mí me sorprendía cuando hablaba con Miriam, esta chica que nos ha mandado ese vídeo, la situación por la que pasa su empresa. Es una pequeña empresa de 4 trabajadores acogida a un ERTE y me decía que todavía a día 7 de mayo ninguno de sus trabajadores ha cobrado nada. Por lo tanto, va casi para 2 meses sin que esos trabajadores hayan cobrado. Y ella, como autónoma, solamente le habían dado 1.000 euros por el cese de la actividad como autónoma. Pero que como le han cargado los autónomos, estos 2 últimos meses, de esos 1.000 euros limpios les han quedado 300. La verdad es que es una situación grave que una persona pueda subsistir con 300 euros. Y aquí en este punto me gustaría que Iñaki, que es asesor, que me consta que lleva echando más horas que un reloj en su trabajo profesional, nos cuente cuál es el día a día en su asesoría pegado al terreno en el mundo de ayudar a las empresas de su provincia. Pues buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que el pequeño descontrol que está habiendo entre las empresas, los trabajadores, los autónomos, es por una cuestión muy clara. Al igual que ha habido un mando único en sanidad de cara a recabar todos los materiales y EPIs para repartir a nivel de todas las comunidades autónomas, se debería haber hecho lo mismo a nivel de trabajo y seguridad social. Y me explico. Para hacer un ERTE, primero nos tenemos que dirigir a la autoridad laboral de la comunidad autónoma de la que dependamos. La autoridad laboral se lo pasará a la Inspección de Trabajo de la que dependemos, en este caso yo, por ejemplo, Toledo. La Inspección de Trabajo autoriza a ese ERTE y se realiza. Luego tenemos que comunicar al INEM un listado con todos los trabajadores, una serie de datos con las cuentas para que ellos cobren. Y a su vez tenemos que comunicar a la Seguridad Social otra cuestión. ¿Por qué digo mando único? Porque si se hubiera gestionado todo desde la Seguridad Social, estoy convencido que los autónomos hubieran cobrado las prestaciones a su debido tiempo, que no se les habría pasado la cuota a su debido tiempo y que no habría ningún trabajador a fecha de hoy sin cobrar el ERTE, puesto que, por lo que tengo entendido, en SEPE, en el Servicio Público de Empleo, hay muchos trabajadores que no han estado nunca en el paro o se han estado hace muchos años y no tienen base de datos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que a los trabajadores se les está pagando el mínimo y no se les está contemplando si tienen hijos a cargo o no. Eso lo tienen que ponerse en contacto los trabajadores independientemente con la Administración. Si esto se hubiera centralizado todo desde la Seguridad Social, desde la Tesorería, que es la que tiene todos los datos, desde las bases de cotización, la situación familiar de cada trabajador, esto, vuelvo a repetir, no habría sucedido. Dicho lo cual, cuando, ya hablando de las cifras, viendo la radiografía de lo que está sucediendo en el Estado, hay 1.100.000 millones de autónomos que han cobrado ya la prestación, según el Gobierno. Y luego yo voy a poner un ejemplo para que vea la gente en la que nos están escuchando las cantidades de las que estamos hablando. Voy a poner de ejemplo a un autónomo con una base mínima, con un trabajador que cobrará el salario mínimo interprofesional. De la cuota que paga el autónomo, que son 286, voy a redondear para que no perdamos con decimales. Os lo voy a enseñar de todas formas. De lo que paga, no sé si aquí se ve, bueno, lo explicaré luego. De lo que paga un autónomo, el Gobierno le paga los 286... Póntelo justo centrado. Ahí, perfecto. ¿Vale? Ahí lo pongo. Para que lo veáis, lo voy explicando. Un autónomo tiene una base de 945, que es la base mínima, y paga una cuota de 286 euros. Un empleado, con el salario mínimo interprofesional, que son 1.110, paga una seguridad social de 388. Pues bien, el Gobierno, durante el estado de alarma, paga la prestación de cese de actividad al autónomo por valor de 661 euros
y le devuelve o le exonera la cuota de autónomo por 286 euros. Al empleado le paga el 70% de la base reguladora, que se convierte en 777 euros, y se ahorra el 389 euros de seguridad social que se debería ahorrar que no paga el empresario por ese trabajador. Con lo que al mes un autónomo, el Estado paga a un autónomo 947 euros, ¿vale? Y a un empleado el coste para el Estado son de 1.166. Yo no soy médico, yo no soy epidemiólogo, pero sé lo que están haciendo otros países y son los test. Yo el otro día llamé a un laboratorio cualquiera en el que me dicen que el coste del PCR, que es tan famoso que se está hablando, sería un coste para mí de 140 euros y el test serológico serían 60 euros. Es decir, un total de 200 euros a mí como persona física. Yo entiendo que si el gobierno... gráfico. Iñaki, ¿puedes quitar el gráfico? Sí, yo entiendo que si el gobierno... a mí me cuesta 200 euros, si el gobierno lo podría conseguir más barato, independientemente que yo no sé realmente si son fiables los test o no. En otros países están funcionando. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado español se habría ahorrado con hacernos a la población activa, que va desde los 16 años más o menos hasta los 65, 66, que son más o menos la mitad de la población española. Si nos hicieran test masivos a todos, el gobierno el primer mes habría ahorrado 747 euros por parte del autónomo y 966 por parte del empleado. Creo que las cifras asustan. Creo que si no se ha hecho, sus motivos tendrán. Sé que esta epidemia no la hemos buscado ninguno y el problema de todo esto, yo siempre lo pongo en la base, es que los políticos, lo siento decir así, no saben lo que cuesta subir un cierre cada mañana. Yo creo que ese es el problema. Sí, la verdad a partir de ahí se echa en falta que en el mundo de la política y sobre todo quien tome decisiones en este ejecutivo pues tuvieran personas que tengan experiencia antes de haber entrado en política para poder ponerse en la piel de esos trabajadores, de esos autónomos que tienen que pues sacar adelante España, porque al final quien saca adelante la economía de un país son las empresas, los trabajadores, los que pagan impuestos. Si eso no funciona así, pues obviamente no se va a poder sostener la economía. Santi, por favor, ¿nos podrías hablar a nivel, tú como técnico en el mundo de la banca, cómo ves el tema de la liquidez y la financiación a la que tienen acceso los autónomos y empresas? La situación, yo creo que desde que se anunció en rueda de prensa la medida hasta que realmente se ha podido realmente hacer o avalar las operaciones directamente por el ICO, pasaron casi 20 días. Es decir, desde que sale el Real Decreto, se anuncia en rueda de prensa la movilización de 200.000 millones de euros, hasta que realmente el ICO está preparado, que fue, si yo no recuerdo mal, el lunes 6 de abril, pues pasa mucho tiempo y hay que tener por otro lado en cuenta que las entidades financieras también han estado a medio gas, oficinas con mitad de personal y con un embudo de una demanda muy importante sobre el sistema financiero para poder tramitar todo este tipo de operaciones. Entonces, entre improvisación, por un lado, puesta en marcha realmente operativa de los avales y como todos los negocios, pues tocados por la situación del COVID, este es el entorno en el que se gesta todo esto. Por otro lado, el ICO deposita y el gobierno deposita el criterio de concesión de las operaciones en las entidades financieras. Es decir, si se hubiera optado por otro tipo de fórmula en el cual los avales hubieran sido por el 90% o por el 100%, la inyección hubiera sido automática y las empresas, que es prioritario para ellas el obtener liquidez, hubieran dispuesto de fondos para atender sus pagos desde el minuto 1. Luego también fueron un poco, no completamente claros a la hora de explicar qué tipos de intereses se iban a aplicar a estas operaciones. Hay empresas, el criterio era que el coste de tipo de interés fuera similar al coste que tenían de las financiaciones previas los clientes, por lo cual yo creo que no se ha sido completamente transparente en todo esto. Y luego los cambios de criterios del ICO, porque cada 2 o 3 días iba cambiando la situación y los criterios en el cual se tenían o no se tenían que conceder las operaciones. Entonces, para pymes, para micropymes, para autónomos, el tener que preparar la documentación oportuna que exigimos las entidades financieras, porque así nos lo exigen a nosotros y además después nos van a auditar estas operaciones. Entonces, yo entiendo que eso, en un momento muy complicado, pues para las empresas y para las pymes, pues es complejo recoger esa información, más luego el retraso de montarla, con una dotación de medios muchas veces no lo suficiente, más luego espera a que el ICO te dé el OK y te dé el aval de la operación y el cliente pueda estar tranquilo con los fondos de su operación avalada por el ICO.
Pues ha sido un poco caótico. Un laberinto. Siendo ese primer momento de improvisación. La verdad es que sí, un laberinto, como bien decía también Iñaki, a la hora de cómo era la gestión para llevar a cabo esas peticiones. Y Manolo, ¿tú crees que puede ser, se podría poner realmente en marcha suprimir cotizaciones o por lo menos distanciarlas en el tiempo, definir los pagos del IVA? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Realmente el Estado se lo puede permitir? Porque es lo que demandan las empresas. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas, lo que se debería hacer y lo que España, por desgracia, tiene dificultades para hacer. Lo que se debería hacer, al igual que antes estábamos comentando ahora la necesidad imperiosa de garantizar la liquidez a las empresas para evitar quiebras o cierres innecesarios, cosa que, evidentemente, por lo que estaba comentando Santi, pues se está viendo que la gestión está siendo bastante defectuosa, bastante improvisada, lenta, compleja, dificultosa. Aparte de eso, una forma inmediata de facilitar liquidez a las empresas y a los autónomos afectados es básicamente suspendiendo el pago de impuestos. Yo soy más partidario de suspender o eliminar el pago de impuestos o directamente aplicar fuertes rebajas fiscales antes que aplazar el pago. Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es aplazar el pago, pero es que aplazando el pago no se soluciona nada. ¿De qué le vale a un autónomo que en estos momentos ha declarado cese de actividad o está sufriendo los embates de la crisis y ha visto muy mermada su facturación? ¿De qué le sirve aplazar el pago de sus cuotas a la Seguridad Social 3, 4, 5 meses si dentro de esos 5 meses va a tener que hacer frente al pago de las cuotas regulares más a todo lo que se ha aplazado? Evidentemente, eso le va a suponer un quebranto muy sustancial. ¿Qué debería haber hecho el gobierno de España? Básicamente suspender el pago de cotizaciones, directamente suspenderlo, es decir, durante la situación de emergencia que está viviendo este país, se suspende el pago de cotizaciones sociales, se suspende el pago de impuestos a las empresas afectadas, o como está haciendo en estos momentos Alemania, que acaba de anunciar una sustancial rebaja del IVA al sector de la hostelería, que creo que es una forma de reactivar un sector que se ha visto fuertemente y se va a ver fuertemente afectado por la crisis del coronavirus. Yo creo que ese tipo de medidas, la combinación de suspensiones fiscales, suspensión del pago de impuestos durante los meses de parón, más medidas para reimpulsar la actividad económica vía fuertes y drásticas rebajas fiscales, es la vía a seguir. Ahora bien, ¿cuál es el problema que existe en este país? En este país existe un problema fundamental. En primer lugar, que no hay margen fiscal. Toda la austeridad que no se hizo durante los años pasados ahora nos está pasando factura. España parte de una situación ciertamente compleja y delicada a nivel de solvencia estatal. Partimos de un déficit público próximo al 3% del PIB, una deuda pública próxima al 100% del PIB, y lo que pretende hacer el gobierno Sánchez es disparar el gasto público al tiempo que pretende subir aún más los impuestos. Entonces, si tú realmente lo que tiene que hacer este país es suspender el pago de impuestos o reducir la carga fiscal, eso lógicamente se va a traducir en una menor recaudación, y lo que tienes que hacer en todo caso es reducir el gasto público que no sea esencial, el gasto público no esencial, para intentar compensar. Si no lo haces, lo que estás haciendo en última instancia es deteriorar todavía más la solvencia del Estado. De ahí precisamente que el debate en la actualidad, y yo creo que es algo a lo que nos vamos a ver abocados, es un rescate por parte de la Unión Europea, y es lo que ya se está barajando, que el gobierno solicite un rescate formal a la Unión Europea, lo cual lógicamente traería consecuencias. Pues Manolo, me la dejas votando porque precisamente quería abrir ese melón en este momento, y es el previsible rescate de Europa. Me gustaría que ya intervinierais vosotros sin que yo vaya dando la palabra en formato de tertulia, que hablarais de 4 temas relacionados con el rescate. ¿Eso qué supondría? Si realmente habría que acometer reformas como sucedió en Grecia y en Portugal, con rebajas de un 50% en las pensiones y en el sueldo de los funcionarios, y algo que mucha gente está preocupada, si realmente se puede dar en España un corralito, como fue el que sucedió en Argentina, por el cual lo que quiero en última instancia deciros es si el dinero está seguro en los bancos o no está seguro. En fin, os abro estos temas de debate, ya intervenir vosotros a conveniencia,
y ser breves, pero bueno, ir intentando entre el rescate y la seguridad financiera. Bueno, yo creo que tenemos el paraguas, gracias a Dios, de la Unión Europea y del BCE por encima, que nos da mucha seguridad el hecho de estar dentro del euro. Yo creo que en este caso los ahorradores que tienen dinero en sus cuentas bancarias, de momento yo creo que pueden estar tranquilos y sabiendo que hay un organismo supranacional que está por encima de esta situación. Yo, hilando también con lo que decía Manuel, estoy absolutamente de acuerdo. Y además es que las cuentas del programa de estabilidad que hemos presentado a Bruselas, yo creo que no se sostienen por ningún sitio. La IREF se lo dijo ayer, pero es que si analizan las partidas de gasto público, el incremento de gasto público que van a tener y las fuentes de ingresos que tienen en previsión, narices, yo cuando las reviso y veo que el Estado piensa recaudar más en IBI en 2020 que en 2019, pues como simple dato anecdótico, pues me llevo las manos a la cabeza. Y si además van adelante con un impuesto sobre las grandes fortunas, si van adelante con la tasa Tobin, que no van a recaudar lo que piensan ni mucho menos, igual que con la tasa Google, si van a incrementar el IRPF, si van a tocar impuestos de sociedades, ¿qué pasa con el impuesto al diésel? Es decir, es que si esta situación va a ser a través de, o vamos a intentar paliar todo barbaridad de gasto público a base de sablazo fiscal a los ciudadanos y a las empresas, vamos a entrar en un círculo muy malo y tampoco no se han cuantificado exactamente o el impacto que va a tener el ingreso mínimo vital, que va a pasar con las cuentas públicas, con el déficit público si se prorrogan los ERTEs. Es decir, yo veo que está todo cogido pues, con alfileres y la economía lo que necesita es certidumbre y eso es lo que no nos están aportando. Y yo espero que el gobierno sea lo suficientemente diligente para, como bien dice Manuel, acometer reducciones de gasto público superfluo, que yo no he escuchado nada todavía por esa vía, y evitar que los ajustes que tengamos que hacer pues sean dolorosos, pero yo estoy preocupado. ¿Cómo veis el tema del rescate y la seguridad financiera? Bueno, yo más que el rescate, creo que el gobierno va a aguantar el máximo para pulsar el botón rojo del rescate, porque quiero que va a buscar otras alternativas de recaudación que van a ser mucho más dañinas. Y me explico. Yo estoy totalmente convencido y me preocupa muchísimo que la Inspección de Trabajo, ya se habla, que va a revisar todos y cada uno de los ERTE que se han hecho por causa de fuerza mayor. ¿Qué implica eso o qué puede implicar eso? No es entendible que cuando la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral me conceden un ERTE por causa de fuerza mayor, no se concibe que ahora me la revisen y me digan lo contrario. Porque lo que va a suponer a las empresas que le revisen el ERTE y que no lo consideren causa de fuerza mayor es, punto 1, le van a hacer devolver las nóminas que les ha pagado el Estado a los trabajadores del paro, le cobrarán un tipo de interés como es lógico, con los recargos correspondientes, a la Seguridad Social tendrá que devolver o volver a pagar la cuota de Seguridad Social que se le han exonerado, y todo ello con recargos, intereses, y además lo van a considerar como una falta muy grave, con una multa con la sanción más alta posible. Y eso lo que va a ser es la puntilla ya para las empresas. Y estoy convencido, de hecho ya nosotros en el colegio ya estamos viendo por dónde va el asunto. Esto es una de las circunstancias por las que el gobierno va a empezar a recaudar. Por un lado te lo doy y ahora te lo quito, y además con recargos, con intereses y con sanciones. Y eso sí que me preocupa bastante, porque eso ya, como digo, va a ser la puntilla de todos los autónomos y pymes. Nadie se mete en un ERTE por causa de fuerza mayor porque quiera, la gente quiere trabajar, pero la situación y las circunstancias nos han obligado a pedir ERTE. ¿Qué va a pasar con estas empresas que se les revise el ERTE? ¿Le vamos a obligar a cerrar? Como decía Manuel y como decía Santi, o se le hace una política de bajar impuestos importante y una bajada en las cotizaciones de la Seguridad Social, o estamos abocados al rescate. Manolo, ¿cómo ves el rescate? Yo creo que es inevitable, sinceramente. Partimos de una situación financiera ciertamente grave. España como tal no tiene margen fiscal, como comentábamos. Deuda del 100% del PIB, déficit del 3% del PIB, de los más altos de la zona euro, y este año nos vamos a ir a un déficit muy superior al 10% del PIB, con caída drástica, con caída fuerte de la recaudación fiscal, aumento sustancial del gasto público como consecuencia de la crisis sanitaria, de la crisis económica. Por lo tanto, yo sinceramente no veo capacidad del Estado español para mantener, digamos que su financiación bajo control. Si a ello se le suma que la recuperación
debido a la errónea política económica y fiscal de este gobierno, va a ser mucho más lenta y mucho más compleja de lo que aventura, en un contexto en el que todos los estados, todos los países afectados van a emitir ingentes cantidades de deuda. Yo creo que en algún momento el Banco Central Europeo no va a poder seguir comprando toda la deuda que salga al mercado, buena parte de la deuda que salga al mercado. Esa limitación por parte del Banco Central Europeo se va a traducir en un aumento lógico de la prima de riesgo en aquellos estados que sean más insolventes o que tengan el riesgo, el mayor riesgo de caer en la insolvencia. España está en el grupo de cabeza de esos países en riesgo, de esos países dudosos, junto con Italia o junto con Grecia, aunque en menor medida, puesto que la crisis sanitaria en Grecia se ha llevado bastante bien, y por lo tanto yo creo que estamos abocados al rescate. ¿Qué es lo que va a suponer ese rescate? Pues lógicamente una serie de condiciones, cosa que es buena, cuidado, es decir, que nos impongan condiciones es fundamental, porque solo así se podrán poner en marcha medidas que de otra forma no serían aprobadas. Estamos hablando de reformas estructurales a nivel económico, pero también de drásticos reajustes o ajustes en el gasto público. Ahora bien, ¿qué consecuencias va a tener ello a nivel político? Pues veremos qué es lo que pasa con la coalición de gobierno, porque es evidente que Podemos no va a aceptar ningún tipo de condición, como tampoco aceptaba Grecia en su día, gobernado por los comunistas. Comentas el riesgo de corralito bancario. Corralito bancario en este país solo existe riesgo si efectivamente el gobierno español comete la auténtica locura, el suicidio, de plantear un órdago a Bruselas, un órdago a la Unión Europea, diciendo que no acepta ningún tipo de condiciones, que les den o les regalen el dinero a cambio de nada, y si no, pues que quiebran, suspenden pagos y salen del euro. En ese caso sí habría riesgo de corralito bancario, pero digamos que ahora mismo no es ese el escenario. En ese sentido, Manolo, yo que estoy en el Parlamento y veo periódicamente a Pedro Sánchez, me cuesta mucho creer que Pedro sea capaz de bajarse, como decimos en mi tierra, de la borriquilla para tocar el suelo firme, ¿no? Me da la impresión que está fuera de la realidad y sin duda algo que la gente vería con buenos ojos sería un gobierno de concentración nacional, porque obviamente, como bien has dicho, Podemos nunca va a aceptar ese tipo de medidas porque van en contra de esa bolivarización que quiere hacer de España, de convertirnos en Venezuela, y nunca se lo va a aceptar a Pedro Sánchez. La única salida sensata a Pedro Sánchez, veis que podría ser intentar sumar con el resto de fuerzas políticas sensatas para poder hacer un gobierno sensato que pudiera sacar a España de esta situación histórica de crisis. ¿Cómo lo veis esto? Yo pienso que un país como España, ante esta situación de crisis, yo he hecho en falta que el presidente del gobierno hubiera llamado a la oposición, a todos los grupos de la oposición, a la patronal y a los sindicatos, y durante la primera semana de crisis haberse reunido y haber sacado todas las normas que hubieran sido necesarias. Lo que no se puede hacer es sacar hoy una norma, mañana sacar una instrucción que corrija la norma, al día siguiente sacar un real decreto que corrija lo que ha dicho anteriormente. Y es que da la sensación de que vamos al salto de mata, vamos tapando agujeros según uno va surgiendo. Y eso es lo que produce inestabilidad a un gobierno. Yo no puedo asesorar nunca a un cliente, o sea, le puedo asesorar a fecha de hoy, pero mañana Dios dirá. Y es que así no se puede gobernar. Y creo, y eso es lo que he hecho en falta, que ante una situación como esta, a mí me da envidia Alemania, cómo entre los partidos democráticos se ponen de acuerdo y cómo llegan a acuerdos y gobiernan juntos y no pasa nada. Aquí creo que el ego de muchos políticos y sobre todo sigo haciendo hincapié en el que no saben lo que cuesta ni lo que supone un cierre ni lo que aporta a España un negocio, y creo que esa es la clave del éxito de un país, que los políticos que tenemos no están a la altura. ¿Qué opináis los demás? Yo lo veo parecido. La verdad que se echan falta pues esa altura de miras que sí que encuentras en otros países, pero de todas formas, si al final lo que hay que hacer es apartar en algunos casos pues ciertos dogmas ideológicos y ir, como dice también Iñaki, a lo que hay que hacer. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? Es estas son las medidas para poder resolverlo y aplicarlas y resolver esta situación y dar un horizonte de certidumbre
a toda la gente que tiene su comercio, que tiene que abrir estos días y que no sabe ni en qué circunstancias pues muchos de ellos tienen que abrir y con qué protocolos. Y así es imposible. Entonces, dar certidumbre, dar seguridad y tener una guía y convocar a un país a un proyecto común de reconstrucción y de reformas estructurales y que nos hagan un país competitivo, que son cosas que teníamos que haber hecho en otros ejercicios y que las hemos abandonado y que siguen estando ahí latentes. Entonces, completamente de acuerdo, altura de miras, proyecto de país y, señores, a remar todos el hombro, que es a lo que están acostumbrados los empresarios que levantan la persiana todos los días, a pelearse con sus clientes, con sus proveedores y sacar su negocio y sus familias adelante. Manolo. Tú, Juan, tú mismo lo comentabas, Tú sabes perfectamente cuál es la forma de pensar de Sánchez, puesto que lo sufres en sede parlamentaria y sabes perfectamente cuál es su forma de pensar. Pedro Sánchez es el de no es no. Y no porque yo lo digo y porque yo lo valgo. Pedro Sánchez es el que no ha dejado de mentir a la opinión pública durante todas estas semanas de crisis. Pedro Sánchez es el que, debido a su inacción en primer lugar y a su incompetencia en la gestión después, nos ha costado cerca de 50.000 muertos. Es que se dice pronto, ¿eh? Es que cuando hablamos de cifras con una ligereza que a mí me sorprende, 50.000 muertos, puesto que la cifra oficial de fallecidos por coronavirus, como todos sabemos, es muy superior. La cifra oficial es muy inferior a la cifra real. Entonces, que Pedro Sánchez, que es el que negaba la crisis con Fernando Simón al frente, diciendo que España no corría ningún riesgo más allá de sufrir algún contagio puntual, el que negaba la necesidad de hacer test, el que negaba la necesidad de ponerse mascarillas, el que negaba el riesgo de llevar a cabo manifestaciones como la del 8M. Esa es la gente que nos ha gobernado y esa es la gente que ha llevado a España a liderar el peor puesto en la gestión de la crisis sanitaria de todo el mundo. Con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes, con el mayor número de contagiados entre personal sanitario y con la mayor crisis económica de todos los países afectados. Bueno, entonces, partiendo de esa base, de que la gestión de Sánchez ha sido un absoluto desastre, aquí lo que cabe preguntarse es, ¿Pedro Sánchez, el que decía no es no, va a ser capaz de llegar a un acuerdo, a un consenso con los grupos de la oposición? El mismo Pedro Sánchez que está insultando día sí día también en sede parlamentaria al principal grupo de la oposición, yo sinceramente, ojalá los principales partidos constitucionalistas se sentaran todos alrededor de la mesa, establecieran una hoja de ruta y se alcanzara un consenso para sacar este país adelante. Pero una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, ¿es lo que va a suceder? Sinceramente, yo le otorgo una probabilidad de 0. 0 porque no existe esa posibilidad. Creo que es imposible llegar a acuerdos con el que no quiere llegar a acuerdos. Es imposible intentar dialogar con el que lo único que pretende es escurrir el bulto, escurrir su irresponsabilidad, el que es incapaz de hacer autocrítica sobre su gestión y el que no está dispuesto a alcanzar ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de consenso ni en materia sanitaria ni en materia económica. Yo, sinceramente, lo veo ciertamente complicado. Al revés, creo que, por desgracia, entramos en un contexto de caldo de cultivo como consecuencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica, un caldo de cultivo que es idóneo para el auge del populismo. Y yo veo más probable que que el PSOE se escore aún más hacia la izquierda, siguiendo la tesis de Podemos, a que se siente de verdad a negociar con los partidos de la oposición para sacar adelante un gobierno de concentración, lo cual nos condena a un escenario político bastante complejo y bastante convulso. Bueno, oye, me acaban de pasar algo que habría que contrastar, pero creo que puede ser cierto. Parece ser que Pedro Sánchez está viendo esta tertulia y me gustaría que cada uno de vosotros en un minuto le dijerais desde vuestros respectivos campos qué es lo que consideráis, desde todo el respeto a esta institución como es la presidencia del gobierno, lo que debería de hacer desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de la asesoría y desde el punto de vista de un analista. Tenéis un minuto para ilustrar al presidente, que ya que nos está viendo, pues vamos a aprovechar esta oportunidad. Pues cojo el guante, el primero. A mí me gustaría, si es cierto que está funcionando como parece ser los test con los posibles errores que puedan dar, que se hagan los test masivos por lo menos a la población activa que estamos en edad de trabajar. Tenemos que seguir trabajando.
Las muertes son dolorosas, pero la muerte económica es mucho más. Una bajada de impuestos radical para generar empleo. Una bajada de cotizaciones de la Seguridad Social de los trabajadores para seguir generando empleo. Y, sobre todo, mantener los ERTEs el tiempo necesario hasta que podamos salir de esta crisis. Yo pongo un ejemplo. Yo también tengo una guardería. ¿Qué va a pasar con las guarderías privadas que tienen un alquiler, 10 personas en ERTE y que ahora dicen que los ratios se van a bajar? Si no podemos despedir a trabajadores porque nos van a hacer devolver el ERTE y todas las cotizaciones, ¿cómo lo vamos a tener que hacer? Pues esas cuestiones, esas preguntas son las que quiero que el presidente nos conteste. Y que en la medida de lo posible, que yo creo que se puede perfectamente, la bajada de impuestos y cotizaciones es fundamental. Siguiente. Venga, animaros. Santi, por ejemplo. Santi. Bueno, yo creo que, por un lado, aunque ya vamos tarde. Te está viendo Pedro Sánchez. A todas las empresas, a todos los autónomos. No, les decía que Bien, parece las que pymes, se corta Santi. No me querrá escuchar el presidente del gobierno. Eso es Iván Redondo, que está por ahí trasteando. No, lo que decía, garantizar sin duda la liquidez a las pymes, a los autónomos. A mí me hubiera gustado que hubiera un calendario de pagos de las obligaciones fiscales pues hasta final de 2020 o incluso hasta final de 2021 para diferir esos costes. Me hubiera gustado ver la supresión de algunos impuestos, evitar lo que ha ocurrido con los autónomos con el cobro de las cotizaciones y al mismo tiempo dándoles la ayuda, generando incertidumbre. Me gustaría ver pues esa bajada fiscal que dinamice la actividad económica en nuestro país. Me gustaría ver un esfuerzo también por los jóvenes, que yo creo que es una generación que ahora mismo tiene que sentir cierta frustración. Han pasado de la gran recesión y se encuentran ahora pues gente que tiene de 30 años para abajo con esta crisis y con un horizonte pues difícil. Yo creo que los jóvenes son también parte de los olvidados de toda esta crisis. Y seriedad y certidumbre. Certidumbre a las empresas y a los agentes económicos. Manolo. Bueno, pues el problema es que aunque fuera cierto que Pedro Sánchez nos estuviera viendo, haría caso omiso a todo lo que dijéramos en esta tertulia. O sea, más bien haría justo lo contrario. Entonces, complicado. Por no repetir lo que han dicho mis compañeros de tertulia, yo básicamente lo centraría en reformas estructurales. Pensando un poco más a largo plazo, la única forma, es decir, esta crisis es muy diferente a otras crisis. Esto ya no vale con una cuestión de estimular la demanda mediante más gasto público, mediante estímulos fiscales. Esto va de reinventarse. O sea, entramos en una nueva era que va a requerir adaptarse de forma drástica a las nuevas empresas para poder incentivar o impulsar la reactivación económica. Yo creo que la clave del asunto, uno de los ejes a poner en marcha es facilitar reformas estructurales para garantizar o aumentar el grado de libertad económica que existe en este país. Permitir, en la medida de lo posible, que las empresas se puedan adaptar a las nuevas circunstancias del mundo post-COVID, ya sea con mayor flexibilidad laboral, ya sea con mayor flexibilidad a nivel regulatorio, con mayores facilidades burocráticas para crear empresas, para que esas empresas puedan crecer. Es decir, todo lo que sea eliminar o reducir barreras a nivel fiscal, a nivel regulatorio, a nivel burocrático, a nivel legislativo, sería positivo para que este país pudiera retomar la senda de crecimiento y la senda de empleo. Yo creo que eso es clave. De poco va a servir aumentar la liquidez de las empresas, incluso rebajar el nivel de impuestos y al mismo tiempo no facilitamos al máximo, insisto, al máximo la capacidad de las empresas en materia de libertad económica para poder reinventarse o para que puedan surgir nuevos negocios, incentivando la llegada de capitales, etcétera. Eso es fundamental. Esto siempre es importante, es fundamental mimar al empresario, pero en estos momentos todavía mucho más. Y si no mimamos al empresario, si no somos un país atractivo para el capital y atractivo para las empresas, difícilmente vamos a salir de esta situación. Bueno, pues la verdad es que poco hay más que añadir a estos mensajes hacia el presidente del gobierno.
Hemos llevado una tertulia de casi 1 hora de duración, no queremos alargarla porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Hemos querido ser lo más sintéticos posibles y sin duda yo me quedo con que ante un gobierno que está desnortado y desgraciadamente ideologizado, pues tiene que poner pie en pared e intentar escuchar a los que saben. Hoy le proponemos desde nuestra humildad, desde nuestra falta de medios, pero sí hemos podido llevar a la opinión pública las opiniones de estos 3 expertos en temas sanitarios que trabajan día a día en el tema económico, pues para que les haga caso. Señor presidente, por favor, haga caso a los que saben. Nosotros desde Caballo de Troya vamos a intentar seguir aportando luz a esta situación dramática que vive nuestro país, siempre con optimismo, siempre intentando aportar soluciones y en breve tendremos una nueva tertulia para poder seguir ilustrándoos a todos vosotros. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que nos han mandado mensajes y también a todas las personas que están detrás y que no lo veis, como María, como Chema, como Cristina, Eduardo, mucha más gente que nos está echando una mano para que este programa salga adelante. Perdón por los posibles errores técnicos que hayamos podido tener y daros las gracias. Seguimos adelante. España es un gran país, tenemos que trabajar por él y por eso estamos aquí, para sacar adelante este país que se llama España. Muchas gracias y hasta la próxima.